ahorita quédese usted para que entienda todo este mensaje que está en la palabra del Señor. Apocalipsis, nada menos. Libro de revelación. Aleluya. Qué extraño que la gente no quiera atender al libro de revelación. Si revelación quiere decir correr el velo para que podamos conocer lo que estaba oculto. Capítulo número 1. Gloria a Dios. Desde el versículo número 10, Apocalipsis capítulo número 1 y versículo 10, comenzamos la lectura, que dice de la manera siguiente: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Fíjense que no era trompeta, como trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros de oro a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con una cinta de oro, etcétera. Dejemos hasta ahí la lectura para no extendernos más, sino atendamos, mi hermano, a este destinatario que vamos a resaltar en esta mañana. Lo primero que es hermoso decir es cómo el Señor toma, hermano, el tiempo para dirigirse a los hombres, pero más especialmente a su iglesia, porque Él edificaría a su iglesia. Habría, hermano, un grupo de personas que serían muy propias de Él, no un pueblo sencillamente, sino una familia, como son todos los creyentes en Él. Y se dirige a ellos en 7 maneras, en 7 formas, con 7 nombres que debemos nosotros de discernir, porque cabe, hermano, decir esto: en estos 7 mensajes apocalípticos están todos los pormenores para estar en buenas condiciones para el retorno de nuestro Señor. No tenemos por qué hurgar en un punto más allá, hermanos, sino aquí está concentrado lo que el Señor quiere que entendamos para su llegada, porque el Señor sí que volverá y está a punto de hacerlo. Por eso está resaltando con mucha fuerza el entendimiento de estas 7 cartas. Me recuerdo cuando el Señor me hizo ver, hermano, que en estas 7 cartas apocalípticas está el entendimiento de lo que la iglesia de Jesucristo, verdadera iglesia, debe entender para el día del Señor. Note que Juan estaba en el día del Señor, es decir, el día de Jesús, cuando el Señor tenga que volver a la tierra. Y en ese día estaba él, y le comunicaron que tendría que escribir lo que él vería, que el Señor le mostraría, y que lo dirigiría a las 7 iglesias cuyos nombres son típicos para entender desde ya el mensaje de la palabra. Avancemos un poquito. La primera iglesia que aparece nombrada acá es la iglesia que fundó el apóstol Pablo, que dice Éfeso. Esa palabra griega significa algo muy hermoso: la actitud que debe tomar todo cristiano para con Jesús su Señor. Quiere decir la amada, la deseada. Y si el Señor ama a la iglesia, cuán necesario es que nosotros le correspondamos. Como cuando llegó el Señor a Pedro, el que había fallado por su timidez, por su debilidad, había negado al Señor. Cuando el Señor resucitó de entre los muertos, lo fue a buscar expresamente al apóstol Pedro. Pero en lugar de señalarle su debilidad, lo que le dijo es: ¿me amas? Porque el amor es algo que debemos de entender que tiene prioridad número 1 en nuestra relación con Jesús. Por eso, fíjese, volvemos a decirlo, el significado de Éfeso quiere decir la amada. Y la amada recibe el amor de su amado, pero le corresponde como la amada que es de ese maravilloso Señor. Aleluya. Y estuvo el Señor
tratando con el apóstol que había fallado, diciéndole: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Pero el apóstol, que no había recibido una renovación espiritual de verdad, puesto que no había llegado con plenitud del Espíritu Santo a su vida, había estado con él, ¿verdad? Le había estado hablando, estaba dentro de él también el Espíritu Santo, estoy totalmente convencido de eso, pero faltaba que estuviera sobre de él. Vendrá sobre vosotros para que me seáis mis testigos, les dijo más adelante el Señor a todos sus apóstoles. Pues estuvo diciéndole: Simón, hijo de Jonás. ¿Por qué no le dijo Pedro? Porque apeló a la raíz de su personalidad, a todo su ser. ¿Me amas más que todos estos? Y la palabra griega aparece diciendo ágape. Es el amor exclusivo de nuestro Dios, que espera correspondencia. No es solamente el asunto de que Él nos ama, que es cosa ciertísima, pues lo probó muriendo en la cruz por todos nosotros. Pero ahora es necesario que nosotros le amemos a Él de esa misma manera, con el ágape derramado sobre nuestro corazón. La amada significa esa palabra Éfeso, pero también significa la deseada. El Señor tiene el deseo de tener coloquio de amor con ella, con la iglesia, con los santos. No es, hermano, la frivolidad cristiana de hoy lo que espera el Señor que atendamos, que manifestemos para su llegada. Muchos dicen: hay que prepararse para la venida del Señor. Es cierto, pero ¿cómo hay que hacerlo, hombre? Que no se quede indeterminado el asunto. Acá estas 7 cartas apocalípticas, hermano, solo es de atenderlas para saber en plenitud cómo será su llegada, qué espera de nosotros, pues somos los destinatarios de su glorioso regreso. Aleluya. Lo primero, entonces, estamos resaltando que debemos de ser personas que le correspondamos a su precioso y perfecto amor por nosotros. Nos ama entrañablemente como no ama a nadie más. Y usted debe, como Pedro, responderle, aunque él no lo hizo ahí: yo también te amo, Señor, por sobre todas las cosas. No hay amor más grande en mi vida que el tuyo. Yo no amo más las cosas de este mundo, ni siquiera a los familiares míos, más que tú. No, Señor, tú eres el primer amor, el primer lugar, la prioridad en mi corazón. Mi corazón ya no está dividido con amores por aquí y por allá. Mi amor central y total está en Cristo Jesús, mi Señor. Ahora Él desea estar con nosotros. No es cuestión, hermano, de un momento de sentimientos recíprocos con el Señor, sino que eso nos lleve a tener comunión con Él constante, porque Él tiene, hermano, el deseo de intimar con nosotros. Él quiere tenernos cercanos a su corazón, que no andemos divagando por las cosas de esta vida, de este mundo. Por eso, hermano, inclusive estas fiestas paganas, que son diabólicas exactamente, no deben de ser atendidas por los hermanos. Por eso, hermano, contra viento y marea, el martes sí vamos a tener culto. Y yo lo hago para que usted aprenda a no estar distraído del Señor, mi hermano. Nos importa un pepino podrido del mercado este asunto del carnaval. Es una fiesta satánica y usted no puede plegarse a eso. Mejor vamos a venir a la casa del Señor a decirle: Jesús, tú eres mi Señor, tú eres mi Señor, tú eres el amor de mi vida, como dice la canción de los niños. Tú eres mi héroe, Señor, contigo tengo yo todo mi amor. Aleluya. Eso es lo primero. Y se resalta más aún, hermano, un asunto que debe ser tomado en cuenta también: que cuando Jesús ciertamente llegó a nuestro corazón y lo conquistó, la manera en que lo hizo nos marcó para siempre. Nos puso una marca indeleble que el tiempo y las circunstancias no pueden borrar. Y el cristiano debe estar atento a esa marca. Y vamos a hablar por lo menos de 3 personajes a quienes el Señor los marcó con su amor, para que usted se dé cuenta, mi hermano, que de lo que se trata en primer lugar en esta carta, que quiere, hermanos, advertirnos, que quiere enseñarnos, que quiere ponernos en una buena condición. Fíjese bien cómo está esta marca. El apóstol
Pablo, que se llamaba Saulo, es decir, Saúl, iba camino a Damasco a aprender a los hermanos que invocaban el nombre de Jesús, porque era tan judío el apóstol Pablo, que quería desaparecer a todos los que invocaban el nombre de Jesús, pues consideraban que el nombre de Jesús era, hermano, pues algo indebido para la costumbre judía, que era un usurpador, pensaba el apóstol Pablo. Pero caminando hacia Damasco, una luz más resplandeciente que el sol lo rodeó y él tuvo que caer de rodillas y decirle ante la voz que le hablaba y le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y él tuvo que responder: qué ignorancia, ¿no? Señor, ¿y quién eres tú? Hay muchos religiosos que tienen muchas actividades religiosas, pero no saben nada de Jesús, no lo conocen. Y qué triste y lamentable, hermano, que el centro de la fe, que es Jesús, que es el autor y consumador de la fe, sea desconocido por los que pretenden tener fe. ¿Quién eres, Señor? Y Jesús tuvo que decirle: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y con eso lo marcó, porque se rindió el hombre, diciéndole: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Se te dirá, le dijo el Señor. ¿Qué tal autoridad? Se te dirá. Llegarán los que yo voy a enviar para que tú conozcas plenamente quién soy yo. Y se convirtió en el más grande expositor de la palabra del Señor, nada menos que el perito arquitecto exclusivo de la iglesia, que tiene el plano de su construcción. Por eso qué bueno que atendamos a las doctrinas paulinas, sin desestimar a los otros apóstoles, porque en estas epístolas está toda la manifestación de la norma de fe y de práctica que debe tener el cristiano normal, el cristiano que nació bien, el cristiano que tiene verdadera fe y verdadero amor por su Señor. Aleluya. Este hombre con esta marca caminó siempre ante reyes y personas de menor estatura social. Siempre decía: es que me encontré con Jesús camino a Damasco. Ante unos reyes muy prominentes de aquella época, le dijeron, cuando le expuso su fe: estás loco, Pablo, le dijeron, las muchas letras te han enloquecido. Oiga la respuesta de este marcado, de este estigmatizado por el poder y el amor de su Señor: no estoy loco, excelentísimo Festo. Era un romano, un dignatario romano. Lo que sucede es que me encontré con Jesús camino a Damasco, y aquí y allá, y por eso yo ahora predico el arrepentimiento de grandes o de pequeños, porque esto es la entrada a la verdad y a las bendiciones del Señor. Estaba marcado. Cuando Jesús murió en la cruz, los discípulos en su fe murieron también. Se decepcionaron. Iban dos caminantes a Emaús, una ciudad que estaba un tanto lejana de Jerusalén. Iban caminando al tercer día de haber crucificado los príncipes de Israel al Señor de gloria. Iban caminando decepcionados, y no hay peor cosa que encontrar a un decepcionado cuando uno está decepcionado. Es consuelo de bobos. Iban platicando: yo creía que él era, oye, sí, yo también, tú, pero mira ahora 3 días de muerto, nos quedamos sin esperanza. Y así van hablando, cuando de repente un viandante los alcanza y les dice: ¿y qué pláticas son las que tienen ustedes? ¿Y por qué están tan tristes? Y lo regañan todavía y le dicen: ¿solo tú eres extranjero en Jerusalén, que no te diste cuenta lo que ha acontecido? Y le dice el viandante: ¿qué cosas? De Jesús Nazareno, aprobado por Dios con sus milagros y sus sanidades y su misericordia por los pobres. Pero ahora hace 3 días que lo crucificaron nuestros príncipes, y nosotros creíamos que él era el que iba a redimir a Israel. ¡Ay, insensatos! Fíjese la regañada. ¡Ay, insensatos!
para no creer a lo que está escrito, porque uno tiene que circunscribirse a lo que está escrito, hombre, no llevarse por las circunstancias y lo que opine la gente. Dios nunca va a fallar, el Señor nunca se va a retractar de lo que ha prometido hacer. Son realidades que están a punto de acontecer, porque Él llama a las cosas que no son como que fueran, para que, hermanos, los que le atienden puedan tomar la iniciativa en su preparación también. Bendito sea su nombre. Y caminando iban hasta que llegaron a una bifurcación de caminos, y en uno decía Emaús, y Jesús hizo como que iba a otro lado, y los de Emaús le dicen: quédate con nosotros, mira que ya está cayendo el día, te invitamos a cenar con nosotros y a hospedarte con nosotros. Y lo obligaron a quedarse con ellos. Qué lindo es cuando uno encuentra bendición y no la va a soltar, aunque vengan circunstancias negativas, no la va a soltar, porque sabe que ahí ha encontrado algo que no tenía antes. Bendito sea su santo nombre, y que está satisfaciendo su corazón también. No te dejamos, Señor, quédate con nosotros. Y cuando estaban partiendo el pan, o Jesús estaba partiendo el pan y bendiciendo los alimentos, se les abrieron los ojos, porque descubrieron que era Él que había multiplicado los peces y los panes. Lo vieron, lo reconocieron, porque estaban marcados. Ya había hecho eso el Señor antes, y apeló a su marca a ver si podían reconocerlo. Y cuando vieron su rostro bendiciendo a su Padre por los alimentos, entonces se abalanzaron sobre Él y lo quisieron coger, y Él se desapareció de su vista. ¿Acaso no dice eso la palabra? Cualquiera dirá: ese pastor raro, ¿qué está diciendo? Lo que la Biblia dice, hombre. Lo que pasa es que yo no me callo lo que los demás quieren callarse. Yo no estoy tergiversando lo que otros tergiversan, y tengo que sacar a la luz lo que mi Dios dice en su palabra. No importa que algunos no lo quieran recibir, yo lo diré con toda mi alma, porque para eso me destinó el Señor a mí. Gloria sea su nombre. Lo gritaré, lo diré, lo escribiré, lo promulgaré por las redes sociales, y no me callaré, porque esta es la advertencia para esta generación. Gloria a su nombre. Aleluya. Y así lo reconocieron. Los apóstoles, que estaban, hermanos, decepcionados en su fe, dijeron: me voy a pescar. Y Pedro fue el primero que dijo: a pescar me voy, muchachos, te acompañamos. Oye, vénganse pues. Y se estuvieron pescando toda la noche. Resalto que eran viejos pescadores, eran lobos de mar, sabían el oficio, a dónde y a qué hora debían de tirar las redes. Y estuvieron toda la noche tratando. Me imagino que Pedro le decía a Juan: oye, pero si era aquí donde hemos pescado, ¿qué pasaría? Oye, no tenemos ningún pescadito, ni un pejerrey, no tenemos nada, ni siquiera en mi tierra es una sirica, unas cositas así que parecen tepocates. Nada tenemos. ¿Qué pasaría? Y de repente, cuando aclaraba el día, en la playa, un lugareño les grita diciéndoles: mancebos, ¿tenéis algo para desayunar? Y ellos le dicen: no, todos disgustados. Y el lugareño les dice: tirad a la mano derecha y hallaréis. Y cuando ellos, tal vez por inercia, tiraron a la mano derecha las redes, para allá, ¿verdad? Tiraron las redes, y cuando las quisieron alar, el peso venía cargada la red, y eran grandes peces, no como los que le venden en el mercado a uno, que en una fundita mete uno un montón de pescados. Eran unos pescadotes así, mi hermano, 153 pecesotes, y ni siquiera por eso se rompió la red. Y cuando Juan y Pedro vieron eso, le dice Juan a Pedro: oye, es el Señor. Porque estaban marcados, porque el Señor conquistó sus corazones
cuando les hizo una pesca así milagrosa, cuando las barcas de los Boanerges y la de Pedro se unían ante tanto pescado que habían cogido. Aleluya. Y usted sabe el resto, hermano. Fueron a la playa, entregaron todos esos peces, pero el Señor no sé de dónde había sacado uno o varios, que ya los tenía asados en el fuego, y les dijo: vénganse a desayunar, porque estaban marcados. María Magdalena no tenía lugar en Jerusalén, en Israel. Era una mujer pecadora. Solo Jesús le había asignado lugar, y solo Él le decía a María. Cuando resucitó de entre los muertos, el Señor andaba por ahí, y María lo confunde y dice: oiga, señor hortelano, si usted se llevó a mi Jesús, dígame dónde lo puso, yo quiero llevarlo. Y le dice: María. Y ella lo ve: Raboni, mi maestro. Y se tiró para adorarlo y no soltarlo. Y la palabra verdadera dice: no me retengas, porque no he subido a mi Padre todavía. Note que acaba de resucitar y ya estaba hablando de la necesidad de ir con su Padre, cuando Él ascendió 40 días después. Bueno, o 50 días, el Señor, tremendo. Y así a todos, mis hermanos. Por eso esta carta habla de una marca. Una marca que no debe ser olvidada, que no debe ser obviada, que no debe ser ignorada. Todo cristiano que ha nacido verdaderamente en el Señor tiene una marca. Y tú tienes que recordar cómo te marcó, con qué te marcó el Señor. Yo sí lo tengo claro, como que hubieran tomado una fotografía, hermano, y pudiera yo todavía verla, que había en ese lugar cuando el Señor me llamó para que esté con Él. Fue una cosa increíble, y yo lloraba como nunca lo había hecho. Lo lloraba porque se me estaba revelando Dios, a quien yo lo hacía muy lejano a mi historia, a mis circunstancias. Es una marca, y sé que la volverá a hacer para conmigo. Ahora quiero que tú pienses cómo te marcó el Señor. Yo no creo que en los que están masticando chicle y dicen: sí, yo acepto a Jesús, esos no están marcados, hermano. Pero si hubo un impacto en tu alma que cambió tu manera de caminar, si pasaste de muerte a vida, si pasaste del reino del maligno al reino del amado Hijo de Dios, es una marca que tú tienes que tener constancia y estar constante viendo, hermano, esa marca, porque la van a volver a hacer para ver si reconoces a Jesús. La Biblia lo dice. Si le pasó a los discípulos, y que cuando el Señor se marchó, le dijeron los ángeles a los discípulos: este mismo Jesús que habéis visto ir desde vosotros al cielo, de la misma manera en que le habéis visto ir, así volverá. Así volverá. Así como se fue, recordándole la marca a sus santos, así vendrá con nosotros también. Por eso dice: iglesia de Éfeso, tienes paciencia, has trabajado por amor a mi nombre y no te has cansado, tienes discernimiento para saber quiénes son apóstoles y quiénes son mentirosos, y todo marcha bien contigo, pero tengo una cosa contra ti. Y qué lamentable que Jesús tenga algo en contra de nosotros, por falta de atención, por falta de valorar las cosas recibidas en su misericordia. Le dice: tengo contra ti que abandonaste tu primer amor. Mira por tanto de la altura donde caíste, y haz las primeras obras, las del principio, porque si no lo hicieres, removeré tu candelero de su lugar, y no sabrás la hora a que vendré por ti. Fíjese que es la primera instrucción. Es decir, metiéndonos en el corazón, hermano, no puedo ser un cristiano frívolo, no puedo ser un cristiano que ni alabe, no puedo ser un cristiano costumbrista, religioso.
que cambia fácilmente el amor de Jesús por las cosas de la tierra. Hay gente que cuando está el clásico del astillero no vienen a la iglesia. Tienen otras prioridades, tienen otros amores. Pero para el retorno de Jesús, todo el corazón íntegro, amando a Jesús por sobre todas las cosas, ya todo ha perdido su valor ante la presencia del magnífico Salvador de nuestras almas. Ya no hay nada en la tierra que nos pueda satisfacer. Él es nuestra satisfacción, nuestra victoria, nuestra gloria, nuestro amor, nuestra locura, nuestro deseo de estar con Él. Bendito sea su nombre. Porque si no, hermano, no está usted atendiendo a su formación. No está usted preparándose para el retorno del Señor. Mucha polémica hay respecto del retorno de Jesús, pero lo que sí puedo decirle con todo mi corazón es que no viene por tibios, no viene por religiosos, no viene por frívolos, no viene por gente que no está, hermano, en comunión con Él. Olvídese, será dejado al hecatombe que le viene a esta civilización. Por eso todo el mundo está armado hoy con armas de destrucción masiva. Y todo lo que usted ve en el mundo que está sucediendo es, hermanos, síntomas del retorno de nuestro Salvador, que viene a buscar a los suyos, porque aquí en la tierra será insufrible estar viviendo ya. Amén. Si miramos, hermano, si nos da tiempo todavía, miremos la segunda carta que envía el Señor. Se llama Esmirna. Es otro término griego que significa sufrimiento, mirra. La mirra era un componente del perfume santo que solo en el santuario, hermano, para la presencia del Señor tenía que ser utilizado. Era no permitido que se confeccionara otro perfume semejante a este, porque era santo. Y uno de los componentes, repito, era la mirra, sufrimiento. Ahora, este sufrimiento, hermano, que le viene a la iglesia de Esmirna, tiene como objetivo prepararla. Porque el sufrimiento, hermano, muchas veces nos hace reconsiderar nuestro camino. Muy bien que estábamos nosotros, como que todo estaba marchando bien, pero nos viene un apretón, nos viene un poco de tribulación, y entonces nos despertamos y sabemos que Él es nuestra roca, que Él es nuestra única confianza, que Él es nuestro escudo y estandarte también. Bendito sea su santo nombre. Aleluya. Y un alto peso de gloria se le asigna al que sufre por las cosas del Señor. Es más, es compartir los sufrimientos de Jesús el Mesías. Fíjese, compartimos sus sufrimientos. Por eso los apóstoles, que lo entendieron a cabalidad, cuando eran flagelados, encarcelados, amenazados de muerte, en lugar de estar tristes y derrotados, salían contentos de haber sido tenidos por dignos de sufrir afrenta por causa del amor de su Señor. Fíjese, era un perfume que salía de ellos. Mire este asunto. Pablo y Silas, por causa de la palabra del Señor, estaban encarcelados en Filipos. Hasta el fondo de esa cárcel los habían puesto con un cepo, que no se podían mover sus pies, pues les estaban apretando con ese asunto. Pero estos hermanos queridos, el apóstol Pablo y Silas, en lugar de estar deprimidos y achacarle al Señor despropósitos o estar bajos de fe, se llenaron de fe y empezaron orando. A medianoche en la cárcel estaban orando y empezaron a alabar al Señor. De tal manera lo hicieron que un terremoto estremeció los cimientos de aquella cárcel, y todos los cepos se abrieron y todas las cárceles se abrieron, pero nadie se movió. Y el carcelero pensó que se habían fugado los presos y se iba a matar. No te hagas ningún daño, le dijo Pablo, aquí estamos todos. Y el hombre, temblando, llegó, se tiró de rodillas y dijo: varones, ¿qué debo hacer para ser salvo? Qué perfume el que sacaron aquellos dos sufrientes hermanos. Uno quiere todo bonito,
Uno quiere la calzada, hermano, bien hecha, bien bonita, y que mejor sea de bajadita. Yo tenía un carro, hermano, en Ambato, cuando estaba en Ambato, que cuando iba a Quito me daba pena porque todos me pasaban. En esa cuesta ahí por el Cotopaxi, todos me pasaban y a mí nunca me ha gustado ir de último. Por eso no fui corredor de 42 kilómetros y medio, porque hubiera llegado de último, si es que hubiera llegado. Nunca me gustó, hermano, lo que pierdes. Yo siempre he querido estar con los ganadores. Por eso le puse mi corazón a Jesús, porque Él es el ganador, Él es el victorioso, es el héroe. Bendito sea su santo nombre. Aleluya. Pues este se convirtió porque un perfume salió de aquellos. Ese perfume abrió las cárceles. ¿Habrá algún perfume así, Orlando? Puedas confeccionar un perfume así que abra cárceles. Ni moscos se espantan, hermano. Pues se abrieron las cárceles y se convirtió el carcelero a medianoche y lo bautizaron a medianoche. Hay lugares donde, hermano, para bautizar a una persona pasan años. Lo revisan y lo vuelven a revisar como que ellos fueran no sé qué. Todo aquel que ha creído de corazón puro, bien lo pueden bautizar inmediatamente. Y si hay algo que arreglar, la misma fe que se ha acrecentado en su corazón lo hará rectificar en las cosas que tenga que rectificar. Pero ya pasó de muerte a vida. Si no, prohíbanle que asista a la iglesia, pues prohíbanle que de diezmos ahí si no quieren. Son religiosos. Hay que bautizarlos inmediatamente para que la fe continúe en sus vidas. Aleluya. Note, el sufrimiento trajo esta increíble operación de libertad. Así podríamos, hermano, hablar de los profetas. ¿A qué profeta no, hermano, persiguieron y mataron los judíos? Todos sufrieron. Jeremías lloraba cada rato, por eso le pusieron el profeta llorón, porque lloraba por la desgracia del pueblo que no entiende. No tanto por los sufrimientos de él, sino porque Israel no se convertía por nada al Señor. Pero las lágrimas de ese hombre trajeron grandes resultados de bendición. Pero yo quiero resaltar las lágrimas de mi Jesús, que lloró cuando vio la impenitente Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y que persigues a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina lo hace con los polluelos y no quisiste? Y lloraba profusamente el Señor. Así llora por los que todavía no quieren recibir su gracia, su misericordia. Pero el sufrimiento, hermano, es algo que compartimos todos los cristianos. Aunque no tengamos, hermano, los leones del circo romano para querernos devorar, hay sufrimientos que llegan a nuestra vida, pero no quieren, hermano, hacerte daño en ninguna manera. Vas a salir airoso, vas a salir pulido, vas a salir con un peso mayor de gloria si te mantienes fiel en el sufrimiento. Aleluya. Eso es Esmirna. Y lo que le dice el Señor a los esmirnianos es: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida, que, hermano, es una vida eterna, grandiosa, con una manifestación impresionante de gloria. Bueno, ahí está Esmirna. Si hablamos, que ya se me fue el tiempo, si hablamos de Pérgamo, que es la tercera iglesia a la que se le dirige el Señor, Pérgamo quiere decir debidamente casada, no arrejuntada, sino debidamente, legalmente casada. Es que nuestra relación con Jesús debe ser total, verdadera, hasta legal, si usted quiere ponerle el término. No puede ser, hermano, que usted esté medio comprometido con su fe. Pues hay gente que no toma compromiso, cree que es como la iglesia popular, que era de entrar y salir, salir y entrar. No pasa nada, no hay compromiso. Eso es, hermano, para los religiosos. Pero para los que hemos creído en Jesús es un alto compromiso. No podemos ver a otro, no podemos darle crédito a ningún otro. El amor de nuestra vida se llama Jesús.
el Hijo del Dios viviente, el que quiso morir en una ignominiosa cruz, porque no había manera de justificarnos. Dios, que tanto nos ha amado, viéndonos hundidos en pecados, en delitos terribles, tuvo que ofrecer a su Hijo para que Él llevara nuestra culpa. Pero cuando Él ocupó nuestro lugar, nos comprobó, nos probó cuánto realmente nos ama Dios. Y por eso no podemos ver para otro lado. Cuando a mí me hablan de otro, me ofenden, porque el único a quien mi corazón puede amar se llama Jesús. Aleluya. Una vez me encontré con una mujer que lee las cartas en Arica, Chile. Yo andaba abriendo la boca, como decía mi papá, viendo los aparadores. Estaba yo así cuando me veo una señora esas que usan unos vestidotes, unos revuelos. Era una gitana y me dice: te leo tu suerte, me dijo. Y yo le dije: mi suerte ya está echada. Se llama Jesús. Él es mi suerte. Me hallé con un tesoro increíble, glorioso, perfecto, maravilloso, que se llama Jesús. Aleluya. ¿Y sabe qué me dijo la gitana? Amén, hermano, me dijo. Dije: yo estaba hundida. A mí nadie me va a cambiar a mi Jesús. Yo digo Jesús. Hay latinos que quieren decir Jesús es Mashiach. Yo sé que lo que quiere decir Jesús el Mesías. ¿Por qué no lo puedo decir en español? Jesús el Mesías, el que conquistó mi corazón, el que tiene que causarle celos a Israel, porque nosotros lo amamos a Él en espíritu y en verdad. Lo alabamos y hacemos que se manifieste en nuestras reuniones, en nuestra vida, que cambie nuestra historia delictiva en una historia de estar de acuerdo con Dios, de cumplir con su palabra, de amarlo entrañablemente, de darle satisfacción en el culto a nuestro Dios. Eso no lo pueden hacer ellos con sus cánticos, que son muy bonitos, pero no satisfarán el corazón de nuestro Dios. Debidamente casada, torre fuerte, torre alta, es Pérgamo, la iglesia que se levanta de verdaderamente ocupar su lugar. Dice la Biblia que la iglesia es la casa de Dios, columna y apoyo de la verdad. Nosotros somos los que debemos de probar que el Redentor vive, que Jesús se levantó de entre los muertos, que Él es el Rey y Señor del universo, que Él es de quien escribió Pablo y que escribió Moisés, porque Moisés dijo: profeta como a mí os levantará el Señor, y será que toda alma que no atienda a la enseñanza de ese profeta será desarraigada del censo de Israel. Y nadie en la historia ha podido ser como Moisés, excepto Jesús, que lo superó, porque Moisés fue fiel en la casa de Dios, pero Jesús es fiel en su propia casa, que somos nosotros. Es más grande, hermano, que el que solamente está cuidando la casa, que el dueño de la casa es más grande que el cuidador. Y eso se llama Jesús. Yo podría probar con el Antiguo Testamento, con la Tanaj, que le llaman estos, aleluya, que quieren ser muy elegantes hablando en hebreo, en arameo. El Antiguo Testamento, hermano, yo puedo probar con eso que Jesús es el Mesías rechazado por Israel. Aleluya, y que es el que va a hacer llorar a todo Israel cuando se manifieste. Y podría yo hablar mucho de esto, hermano, pero quisiera solamente que nos afiancemos en esta tercera carta que le envía el Señor a su iglesia llamada Pérgamo, que su significado usted ya lo ha escuchado. Es una iglesia, hermano, que titubea porque está asediada por otras doctrinas, y uno tiene que afianzarse en lo que el Señor determinó que fuera nuestra norma de fe y de práctica, como es la doctrina de los apóstoles. Aunque los 66 libros de la Biblia son divinamente inspirados, soplados por el Espíritu Santo para hacer la palabra de Dios, las normas que hay que observar y la manera en que debemos de caminar está, hermano, dictado por las epístolas. Si no, fíjese usted, tendríamos que venir con un corderito para sacrificarlo.
Tendríamos que estar guardando un día a la semana. Pero el Señor dijo: yo soy el sábado. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré reposar. Ese sí es el sábado. No es guardar un día ridículamente, hermano, porque eso era una figura. Hoy el cumplimiento ha dejado en desuso aquello que era una figura. El cumplimiento se llama Jesús. Él es el Señor del sábado. Él es el que hace reposar. Aunque la crisis te haya venido, podrás dormir en paz y caminar contento con la frente levantada, porque Él es tu paz, Él es tu reposo. Bendito sea su nombre. Póngase de pie, mi hermano. El tiempo se me ha ido, pero no se vaya a ir, porque vamos a continuar en la segunda parte. Gloria a Dios. Póngase de pie, levante sus manos al Señor. Aleluya.